Bienvenidos a otro capítulo de vampiros en Vampir. Bueno, nos quedamos en que me metí a mi cuarto a descansar, iba a investigar algo. Escondite. Tengo que acercarme. Para la misión en la que me quedé. Espero que continúen ahí viendo los videos. Y que les guste, ¿va? Habrá un tratamiento para el agotamiento. Es lo que tenía que hacer, que me quedé ayer. Ahorita vamos a ver que me puedo recargar algo. Muestra de sangre de concentrada líquida. Un pequeño dosis de sangre concentrada, lo que agarré ayer. Análisis. La analizo, pero creo que no puedo fabricar nada. Oh, sí, este. Suero revitalizante diluido. Regenera 300 puntos de salud al instante y 150 puntos de salud en 15 segundos. Ok. Tratamiento para el agotamiento. Tratamiento para la anemia. Y tratamiento para la sepsis. ¿Qué era mi tratamiento que tenía que hacer? Elabora un tratamiento para el agotamiento. Este. Para el agotamiento. Ok, lo bueno que sí puedo hacerlo. Y nada más puedo hacer uno. Solución hipocioto de sodio. Me falta eso. En todas me falta eso, excepto no en todas. Bien, ya está la misión esa. Y ahora, ¿qué ondas? Voy a salir del cuarto. Una nota. Una nota con muchas letras. The flower's dying. It needs water. A ver, este bol ya puedo utilizar algo, recargar todo. No sé qué. Tengo que dejar balas o no sé qué pedo ahí. Bien. Tengo 1200 de experiencia. Necesito ir a atacar más gente. Muelle. Ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiendo daño al aterrizarse de las alturas. 5 energía consumida por segundo al andar. 2.5 energía consumida por segundo quieto. ¿Qué es esto? Cambiar, utiliza tu energía para desaparecer entre las sombras y volver invisible para la mayoría de enemigos. Si te mueves en este estado, consumirás más energía. Saldrá de la sombra al atacar o esquivar un golpe, o bien si agota tu energía. Interesante. ¿Cuánto me cuesta? 500 puntos. Luego con esto tal vez pueda desaparecer. ¿Me servirá ahorita? Es la situación así como que barra de sangre. Recuperación. Tengo recuperación. Este será bueno, creo. Duración 5 segundos. Puedes crear una barra invisible que absorbe el daño directo hasta que se desvanece o se destruye. Coagulación. Recuperación 20. Esta 30. Costo ninguno. No tiene costo. Paraliza la sangre del enemigo en las venas dejándolo expuesto. Ok. La segunda también me gustó. Tiene más. Está difícil decisión. Pero me cuesta
creo que me puede servir, no sé, lo voy a comprar, no sé si la he regado, pero bueno. 3 contra segundos, 3 contra 10 segundos. Subo el tiempo nada más. Me quedó un poco. Necesito también hacer más daño, porque si me dieron una paliza en el último video. Ay, pero pues son 2000. Es bastante. Para hacer daño me va a costar. A ver si ahorita que vaya para allá afuera, pues aguanto más, porque sí necesito hacer un poco más de daño. Este si tengo sangre está bien. Ay, me cuesta 1000. Rayos. Rayos. Esta que necesito desbloquearlo. Me cuesta tomo 1000. Ir a nivel 10 requerido. ¿En qué nivel voy? 7. Estoy en el 7. Mordedura. Ciencia. Ahora puedes llevar 3 fueros. 3 fueros. Bueno, creo que ahorita no llego. Vamos a activar energía. El de salto. El de salto pues, no llego a este tipo de puntos. Algo de recuperación. Voy a alzarlo para ponerle más agresión. Reiniciar, confirmar. Vamos a confirmar lo que he adquirido nuevo. Es a lo que estoy haciendo, es a lo que veo a mi conveniencia para ir a atacar. Ahora vamos a la segunda parte de este episodio. La puerta está cerrada. Acá para allá, para acá. Debe ser en la parte de abajo. Debería marcar una flechita así, ve para abajo. Luego para arriba la puerta estaba cerrada. Sentidos. ¿Por qué sentidos? Estamos en un hospital, no voy a atacar gente del hospital. A la gente de forma, pues no me sirve. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Preguntas personales, ok. Emblema de usted, sobre el hospital Pembroke. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Ok, ya vamos, basta, Dr. Hunter. Vamos a ver qué tipo de sangre es. Tiene 2000, muy buena. Pero Goodbye, Dr. Strickland. Pero no quiero atacar gente del hospital. ¿Dónde tengo que ir? Aquí, con ella. Hola. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Hizo una pócima enfermedad. Las enfermedades empeoran la
calidad de la sangre de un ciudadano. Usa la medicina adecuada para curarlos. Ok, voy a curar a un ciudadano. Habla con el paciente de la habilidad que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Habitación con la habilidad. Voy a tener que aprender a leer. Una rata en el hospital. Habla con Edward Iswaisier. Eso. Bata blanca. Capítulo 2 ya. Aprende a vivir entre los mortales. Turno noche. Es una rata en el hospital. Así se va a llamar el capítulo. I'm alright. Don't waste your time with me. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. Uy. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. No me habla. Necesito conseguir How pistas. painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Vámonos pues. No está muy comunicativo ese hombre. Necesito tiempo para saber qué es lo que tengo que hacer. Tentación de sangre. No olvides que la sangre de un ciudadano te proporcionará un impulso más de experiencia. Busca ciudadanos con un nivel igual o inferior a tu nivel de cautivar. Elige sabiamente. Pero no debería atacarlos de aquí. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Thank you for your time. We'll talk later. ¿Qué no? ¿Dónde están los personajes con los que ya hablé? Con todos estos, ¿no? Y este, 2000. Este tiene más buena sangre, ese doctor Pilar. Este 350, pues no, ni la pena de atacarlo. 2000, 1000, estaba medio enferma. Continuamos. Bueno, me imagino que era una habitación, esa era de este lado. Pero estoy cerrado. It's locked, all right. Ay, no es en la parte de arriba, chas. La parte de arriba.
si a los de aquí son los únicos que me marca para atacar, pues bueno, tendré que atacar a del hospital. Please, Jonathan, come in. Y este hombre pues tiene mucha experiencia, pero Fascinating. siento Is que it va a ser not? una parte fundamental en In the el last decade, so many juego. mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be Doctor also new Deriviere. to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Un regalo del cielo, que son sus palabras, me consuela. No es ningún regalo del cielo, soy una paradoja viviente. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Edgar. Nos necesitamos uno del otro. Pues no hay nada que disculparse, ok. Ahora, I'm not vamos some abajo. doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ashbury. Voy a ir con esa lady. Ahora sí voy a salir. No tiene nada por aquí que me pueda robar, doctor. Especies excepcionales, bla bla, veneno. Con tipo libro de receta. Carta de aviso. Ay. Nota para el doctor es Wizard. Bla bla. Pista de ciudadanos. Has descubierto una pista. Revela información secreta sobre un ciudadano o sobre algún conocido suyo. Tiene buena calidad de sangre. Es un doctor. Waberley Absroy. Me parece un nombre alemán. Detalle de ciudadano. Bla 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 bla. Tiene muy buena sangre, está bien, mucha experiencia y creo que me cayó mal. Fue el que me habló así. Yo no necesito de la admiración como la que tiene el doctor Edgar o con el que estaba hablando, con este. Así que tal vez a ti te voy a chupar la sangre. ¿O era este? ¿Por qué? Porque sí. Es como si fuera un celoso.
Ahora sí me marcó que tengo que ir para abajo. Tal vez si le hago así, tal vez ya empiece a marcar. Claro, le agarro mucho a este juego, así que no me desesperen. A veces es un juego que voy a ir lento, un poco lento. You always knew the words to calm the children, Ella. As for me, what a blundering idiot. Dejemos a los pacientes ahí. ¿Puede haber salido por ahí? No sé. Una doctora. Qué está linda la doctora. Took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Creo que se murió. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Me alegro de verla. Siento que me he estado engañando. Es Wizard, ese güey. ¿Le gustan los vampiros? So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Estoy aquí para ayudar. Bueno, parece que la pregunta obvia es la verde, ¿no? ¿He causado problemas a algún paciente? Tengo preguntas sobre los vampiros. A ver, Pardon my responde a la pregunta boldness, de Your vampiros. Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Me cae bien esta mujer. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Por favor, continúe. ¿Por qué no lo resuelve usted misma? A Who ver, would be so vampiro. foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Please Okay. continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear.
a list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Me haré cargo, ¿es cierto? Is it true? Now aren't you the blunt one? A ver, You me hice la are sangre. aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Muy bien, esta mujer, neta, doctor, cásate con ella. Es fría, me gusta. Ok, ¿está adentro? Se hacen largos los videos, estando platicando. Vi que brillaba. Botella pequeña. Muchas cosillas que salen de la nada. Ya no hay nada que está puesto. Vi como que brilló otra cosa por aquí. Mi imaginación. Mi imaginación me confundieron. Sí, no, ahí hay algo. Ah, es el espejo, como un espejo. ¿Es en serio? ¿En la parte de arriba también? Ah, aquí hay otra paciente. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's vein. ¿Le gusta postillar? ¿Es usted la chantajista? No se trata de ninguna de estas. Vamos a la... A ver, vamos If a I ver que didn't nos know responde better, ahí. Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on.
See you on the next round. Encuentra a la enfermera Pip, Hap, sí. Son nombres que pueda hablar, no manches. The patients and staff might know something. Está arriba. I'll start my investigation with them. No puedo caminar y leer. Me tropiezo. ¿Por qué me río como si fuera dos bocas? Ahora sí está más arriba. Ahora sí va a estar abierta la puerta o qué onda. Está cerrada. O no me marca para arriba. No es como me marca para arriba. Qué equivocado he estado. Return is vencer. Aquí está él. Pero parece que no es donde tenía que haber venido. Rayos. Bueno, me confunde el mapa de los territorios. No me va bien hacia dónde tengo que ir. Tengo que ir con este de aquí. Encuentra la enfermera. Encuentra el doctor y Pipa. Ok, son los mismos puntos. $29 metros. Entonces no está por aquí. Están ahí abajo. Parece que llevan hasta arriba. Van todo derecho. Es un lío con el mapa aparentemente completa. A ver. No me sale, no me llego 3 con ella. Bueno, pues no vamos a hacer tan largo el video. Vamos a dejar aquí. En el otro video seguimos buscándola. Así que les agradezco que sigan viendo la serie. Es un gameplay. Y pues estoy viendo cómo descubrir las cosas aquí. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.